Vamos a cruzar el Atlántico y nos vamos a ir tras la huella hispana. Lo vamos a hacer con un apasionado de este tema, estudioso de la historia de Hispanoamérica y de la relación de España con ella. Es José Carlos Mena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo Isabel? estamos, hijo? Pues bien, la verdad que dentro de lo malo, pues vamos a ver, no, hay que animarse uno mismo, ¿no? Bueno, no se puede uno quejar, hay cosas peores. Ya, Vamos a ver. En primer lugar, ¿cómo te fue tu conferencia el otro día que te fuiste de aquí para Sevilla? Pues la verdad que muy contento y satisfecho porque la verdad la sala del Ateneo estaba llena y gustó mucho. Esos son un curso de tradiciones sevillanas. Entonces, si le tocas el tema sevillanos en la conquista de América, hablando sobre esa importancia que ya lo hemos tocado aquí, esa importancia que tuvo Sevilla durante prácticamente 150 años, donde se movía toda la riqueza, donde el comercio llegaba aquí y partía de aquí. Muchos banqueros holandeses, italianos, alemanes se establecieron en Sevilla y ahí están sus casas que se pueden visitar en la actualidad. Entonces, claro, todo eso le llama la atención y si encima tocas o le hablas de personajes, a la postre son desconocidos para la inmensa mayoría, pues se quedan sorprendidos por lo que hicieron, porque en términos taurinos en la historia se habla o se conoce, los que realmente si se enseña la historia conocemos a los primeros espadas. Conocemos un Colón, un Cortés, un Pizarro, un Elcano, pero después personajes secundarios que a lo mejor no estuvieron en vanguardia de esa conquista, colonización, como se quiera llamar, pero que contribuyeron muchísimo a cartografiar, a poner la plata y el oro en lingotes, por ejemplo. Ahí hablamos de metalúrgicos, de geógrafos, de historiadores, de, por supuesto, de exploradores, pero con gran importancia, de mujeres, de hombres, entonces, de médicos. Hablamos de muchos personajes de Sevilla, porque aquí en Parada hay, cuánta gente se le llamaban indianos, se iban, hacían fortuna en Aral también, el caso de Juan Leonardo, y mandó plata indiana, plata mexicana, que si la Virgen de Guadalupe, hay una imagen de la Virgen de Guadalupe allí en la iglesia del Santo Cristo. Aquí el barbero del virrey. El barbero del virrey está aquí, entonces ese libro, la historia de aquí de natural de Parada. Entonces, fue una época muy grande, la época de España, que quiera o no quiera, parece que desde fuera nos ven que éramos retrógrados, que estamos retrasados, y el siglo XVI español era muy avanzado, tanto en las universidades, en el tema de industria, navegación, cartografía. Y además, una cosa hay que tener en cuenta, Isabel, a América no iba cualquiera. Vamos a ver, que no es cuestión como los ingleses que llenaron Australia de presos, ¿vale? Que mandaban que era una isla prisión. Tú tenías que tener un currículum, vamos a llamarlo así en la época actual. Cervantes que quiso ir a América y se lo negaron. Vamos a ver, y Cervantes era el recaudador de impuestos, estuvo en la cárcel, después escrito, vamos a ver, participó en Lepanto, y dices tú, no lo dejaron ir, tú tenías que tener una cuestión intachable, después pasaban los juicios de residencia, se iba a poblar, se iba a buscar un beneficio, que después empezaron que buscaban una excelencia. Sí. Y además que allí cruzó gente que a lo mejor iban con una mano delante y otra detrás, pero que a lo mejor lo había empeñado para irse y después empezar a trabajar allí, pero que es verdad que no se iba cualquiera, que no se iba, no, vamos a llenarlos de presos, vamos a llevarlos, no, eran expediciones llenas de gente para montar y fundar poblados, ciudades que ahora mismo, vi el otro día
la primera ciudad en Norteamérica, porque hablan del Mayflower, los ingleses, ¿vale? No, los ingleses, los primeros que llegamos a Norteamérica. No te equivoques. La primera ciudad ya estaba allí España, porque España, la primera ciudad en Norteamérica, en este caso Florida, San Agustín, en Florida, fundada en 1560, ¿vale? Por Pedro Menéndez de Avilés, y el Mayflower no llega hasta 1620. O sea, que hace 50 o 60 años después. Me refiero que ya la primera acción de gracia la celebra allí Pedro Menéndez de Avilés con los indios del lugar. Entonces, que ya estaban allí los españoles, iban fundando ciudades. Y esa ciudad, el pirata Drey la destruye, después construyen un castillo bastante importante con conchas de coquina, que, fíjate la curiosidad, las balas de cañón eran absorbidas. Eran absorbidas, entonces era indestructible ese castillo. Ese castillo, fíjate. Es curioso, ¿no?, que con todo lo que, cuando te escucho hablar, se me viene a la cabeza cuántos países tienen personajes, ¿no? Que es que los alaban. Está ahí hasta el pirata Barbarroja, que eso es un prodigio, ¿no? Y sin embargo, nosotros hemos tenido una serie de hazañas hechas por españoles que han fundado ciudades, que han dejado allí la huella hispana, que todavía sigue, y a menos que se vaya a cualquier ciudad, no hace falta ir, sino solamente pones españoles por el mundo y ya te salen, todos los que viven por ahí, te salen todas las maravillas que... Y sin embargo nosotros es como si eso no hubiese pasado con nosotros. ¿Verdad? ¿No te parece? No. ¿Cómo digo yo? Que no le llamamos la atención a nada, no nos llama la atención nada, ¿no? No nos asimilamos que España era era grande, era una nación grande, tan grande como que en su territorio no se ponía el sol. Sí, es que, vamos a ver. Y gente valiente que se fue allí. Y gente muy valiente. Muy valiente. Mucha gente se quedaba en el camino, muchísima gente se quedó en el camino, pero es lo que tú dices. No sé si llamar renegar de nuestra historia o avergonzarnos de nuestra historia, pero uno viaja y viaja, por ejemplo, en Londres. Viajas a Londres y te encuentras esculturas y monumentos, ¿qué te digo yo? Te puedes encontrar dedicados a las mujeres que estuvieron, digamos, no batallando, sino luchando durante la Segunda Guerra Mundial en los bombardeos de los nazis a Londres, pero también te encuentras a los pilotos de los bombarderos que arrasaron Dresde. O sea, tú te fijas y tú ves la intrahistoria y Dresde fue una ciudad normal, sin industria militar, que fue arrasada por la aviación aliada, sobre todo inglesa, arrasada, sobre población civil. Estaríamos hablando de crímenes de guerra. Bueno, pues los pilotos de esos bombarderos tienen una estatua en las calles de Londres. Los ingleses saben manejar perfectamente esa propaganda porque las derrotas dolorosas a manos de España están borradas de su historiografía, están borradas. Ciertos reyes... Resaltan lo suyo. Sí, resaltan sus victorias, pero las derrotas no se cuentan. Claro. Pero aquí, en los últimos años, los últimos 20, 30 años, nos hemos dedicado a destruir hasta... A denostar. Y a destruir hasta... En vez de si hay una estatua erigida a alguien, la destruimos. Sí. No vale. O sea, que es que esa es parte de nuestra historia. Mira, para bien o para mal, la historia es historia. Y punto. Yo siempre digo eso. Que yo no me voy a poner a juzgar lo bien o lo mal. Que en un momento dado se pudo hacer o no se pudo hacer. Para eso hay que ponerse los zapatos de los que estaban antes. Sí. Y vivirla. Sí. Pero para bien o para mal, la historia hay que cogerla entera. Totalmente de acuerdo, porque y además de manera objetiva. Mira, aquí se da el caso de que hay en muchos sitios de España que hay
monumento es estatua dedicado a Simón Bolívar. Ujú. Simón Bolívar fue un dictador que mató, pero vamos, hizo un genocidio no solo con los españoles, sino con los pueblos autóctonos de allí, ¿vale? Se quitó de en medio porque los pueblos autóctonos, los naturales de allí, Colombia, Venezuela, digamos, la Gran Colombia que le llamaban, querían seguir siendo españoles, ¿vale? Y los quitó de en medio. De hecho, se iba a los hospitales, los que estaban enfermos, los mataba. Se le llamaba, creo que fue la Navidad Negra, o fue un decreto a muerte a todo español que firmó Simón Bolívar. Simón Bolívar se casó en Madrid. Era un español mestizo, hijo de españoles. Pero igual como San Martín, que es el prócer de la independencia argentina, San Martín estuvo luchando en la batalla de Bailén contra los franceses, en las tropas españolas. En Bailén estuvo luchando, perdón. Entonces eran españoles, mestizos españoles. Ahí fue una guerra de la independencia de españoles contra españoles. Con los quieren vender que fue los indígenas que se levantaron contra los españoles. No. Fueron las clases dirigentes mestizas que, aprovechando el vacío de poder que había aquí en España, porque estaban José Bonaparte, el vacío de poder, quisieron independizarse. Lo natural hubieran sido que se hubieran independizado, pero fue demasiado traumático. Hubo de hecho, fue una masacre tras la independencia, hubo genocidio y masacre. Pero fíjate cómo son las cosas, ¿no? Estamos hablando de mestizo, que era tanto llevaba sangre española y sangre autóctona de su país, ¿no? Y fíjate, ¿de qué reniega, no? Claro. ¿De qué reniega, no? Sí, Hasta de España y de lo suyo. Bueno, sí. Pues eso es un poco como trasládalo a la actualidad en España. Los andaluces, españoles, que se van a Cataluña a levantar Cataluña y ahora resulta que reniegan de Andalucía y de España. Sí. Hijos de. Hijos de. ¿Eh? Pasa Pues lo mismo. Está pasando, no. Hombre, Está que es pasando. que eso lo vemos en el Congreso de los Diputados, como por ejemplo con Rufián, ¿no? Que sus padres o su abuelo era andaluz. Sí. Pasa y te lo encuentras a menudo. Y entonces eso pasó lamentablemente, está pasando y pasó en el tema de la historia con las independencias. Vamos a ver, todo historiador que se precie no va a negar nunca que esa independencia iba a llegar. Pero mira, las independencias, ¿verdad? Se conquista, o se ha venido conquistando, a base de guerra y sangre. Claro. Es que eso es así. A no ser que pacíficas. Pacífica, pero tan sangrienta, es que es para estudiarlo. Tan sangrienta fue que fue una debacle. Ahí participaron los ingleses, que endeudaron a los nuevos países. Participaron, vamos a ver, es que de hecho los números están. En 300 años los españoles se llevaron la misma cantidad. Tú, entre comillas, vamos a ponerlo, que vino para España en 300 años la misma cantidad de oro que una empresa canadiense sale hoy al año de México. En un año. Y se lo llevan. Porque el oro quedaba allí está. Como dice este doctor mexicano, Zunzumendi, tiene un nombre muy raro. Que aquí está todo. Las catedrales, los acueductos, que está todo el patrimonio aquí. El barroco estalló, el barroco de aquella manera, música. Os invito a ver la película Hispanidad, un canto por la vida. La segunda de López Linares que se hizo. Es preciosa. Se conservan por el idioma, se conserva la música, se hizo bandas sonoras. Se hicieron bandas sonoras que son maravillosas o sinfonías en náhuatl. O sea, eso se pudo hacer gracias a que se conservó ese idioma. Entonces, es curioso como renegamos, como cogiendo el hilo de lo que tú has dicho. Tú cruzas el charco y te vas a Hispanoamérica, tú te vas a Cartagena de India en Colombia. Bueno, pues tienes una estatua allí, hablas de Lezo. Aquí ha costado la misma vida que lleve una fragata a su nombre o que haya una estatua. Y está costando la misma vida que haya un homenaje a los tercios españoles que digamos, fueron pioneros en el ejército y dominaron todo. No vaya a ser. No, vale.
Vas a Panamá y tienen allí Vasco Núñez de Balboa, lo tienen endiosado, tienen una cerveza llamada Balboa. Pedro Menéndez de Avilés en San Agustín de Florida, digo bien, tiene allí una estatua y le hacen un homenaje cada año. Tú parece que estás paseando por España, pero Fray Junípero Serra, Isabel la Católica, hubo una corriente indigenista que llevada por estos corrientes woke que hay que se liaron no tenían ni idea, es el tema de la ignorancia. A tirar estatua. Hubo una corriente. Entonces, como si nos ponemos 10. Fíjate tú, nosotros en el tema. Sevilla está Simón Bolívar, en Madrid está Simón Bolívar. Me refiero, fíjate lo que hizo. Fray Junípero Serra, que fue un fraile que, vamos a ver, que trataba a los indios estupendamente, que era llamado el protector de los indios. Cuando el otro día leímos las frases de el Jerónimo Apache, o sea, el Apache Jerónimo, que cuando llegó, que se llevaba estupendamente con los españoles, cuando empezó a guerrear es cuando cuando llegaron los yanquis, como yo le llamaban. Allí hay países que, vamos a ver, que tienen a ciertos españoles, lo tienen endiosado. ¿Por qué? Porque son el propio Carlos Vives, que es de Santa Marta, Colombia, fue la primera ciudad fundada por Rodrigo de Bastida, un sevillano, que ha cumplido 500 años ahora. ¿Vale? En enero de este año, Santa Marta y Sevilla se han hermanado. ¿Por qué? Porque en julio de este año se cumplieron 500 años que Rodrigo de Bastida fundara en 1525 la primera ciudad en Colombia, Santa Marta. ¿Vale? Un sevillano de Triana. ¿Qué pasa? Carlos Vives le ha dedicado una canción, pero Carlos Vives, colombiano, se siente orgullosísimo de su historia. Pero así hay un montón de gente, que no tenemos que fiar. Orgullosísimo es que de sus raíces hispanas. Muchas veces sale lo negativo y no sale lo positivo, ¿no? Volviendo un poco y retomando lo que era Sevilla y lo que fue parte, por cierto, que hemos estado ahora hablando. Yo ya lo he dicho, que las reales Atarazanas se van a poder visitar, y yo creo que va a ser un trocito de esa de por lo menos lo que fue Sevilla, ¿no? En esa época, ¿no? Y sin olvidarnos tampoco de que el proyecto y el sí de los reyes de Castilla se lo dio en Sevilla, en las Reales Alcázares. Sí. De ahí salió el proyecto, de ahí Colón ya se fue al monasterio de la Rábida y empezó a buscar ya marineros y preparar el viaje. Totalmente. Es que no nos damos cuenta de la importancia, pero afortunadamente somos de una ciudad que tuvo un peso histórico muy, pero que muy importante, ¿eh? Es que... y a poco que vayamos andando por Sevilla nos estamos dando cuenta, ¿eh? Si nos fijamos. O sea, en las huellas, lo que fue Sevilla, lo que dejó, porque ahí se ve esa expedición primera de Colón. Esa expedición primera de Colón se prepara o se da allí, lo mismo que se prepara ese viaje de Magallanes y Elcano, que termina culminando 3 años después. Porque muchos dicen, aquí hay, es una controversia que es una tontería, porque dice que Sanlúcar lo celebra, que tú vas a Sanlúcar de Barrameda, incluso parece que lo ha celebrado incluso más que Sevilla, ¿no? Porque todo el sanluqueño de pro dice que partió de Sanlúcar y llegó a Sanlúcar. Vamos a ver que sí, no, la verdad es perfectamente, porque incluso las naves no iban con sus capitanes, salieron de Sevilla. Pero bueno, es que es lógico, bajan por el río y echan a mar. Sí. En Sanlúcar. Es que no sales de Sevilla nada más que por el río, ¿eh? No. Hasta Sanlúcar. Llegan a Sanlúcar y es verdad que lo preparan allí. Hubo una exposición hace 3 años en la casa de allí de la Contratación. Y que probablemente llenarían víveres y todo allí. Totalmente. Y los capitanes no fueron navegando por el río abajo, sino que se montaron en Sanlúcar. Claro, es que por eso te digo que no es que no salieron, pero donde abastecieron los barcos y donde ya tomaron el pulso al viaje fue en Sanlúcar, pero evidentemente esos barcos salieron del puerto de Sevilla.
Entonces, cuando llegan a Sevilla, como tú bien dices, fíjate tú que se parte de allí y llegan allí con la promesa, que aunque restablecen fuerza en Sanlúcar cuando llegan, 3 años después, tenían la promesa que si llegaban vivos, los 19 supervivientes, hacer una procesión, que salieron con las velas, que hay un cuadro que los recoge, hacer a la convento que hay allí en Triana, y salieron y cumplieron su promesa. Ese era un convento donde los marineros pasaban todos por allí, que estaba la Virgen del Carmen, creo que era. Creo que era, sí. Creo sí. que era. Creo que era. Ese convento lo refleja, si mal no recuerdo, lo refleja en una de sus novelas Arturo Pérez Reverte. Creo que sí. Allí está en Triana en la que habla de los gitanos en Triana, de las huertas que había por allí y todo es del Puente de Barca. Por ahí está de ese convento lo habla Pérez Reverte en una novela. Pues hicieron una procesión los 19, que eran cadáveres vivientes, y fíjate tú el detalle, al hilo de todo, de por qué empezó todo, y ya creo que lo hablamos. El barco, la Victoria, el Santa María de la Victoria, venía cargado de clavos, de las Molucas. Clavos de especia, ¿eh? Clavos de especia, sí. Buen apunte. Hombre. Buen apunte. Bueno, pues los 19 se hicieron ricos, o sea, ya podían vivir de la renta con lo que sacaron, sí. Porque las especias eran carísimas. Y tú dices ahora, ¿y por qué? Mira, me lo imagino por qué. Yo estaba leyendo hoy una noticia. En Suecia celebran una fiesta, niño, que echan el arenque en una lata, pero lo fermentan. ¿Cómo es la cosa que para cuando abren la lata tienen que hacerlo en el campo y taparse las narices? Porque aquello era insoportable, ¿eh? Claro. Pero sin embargo es un día y se lo comen allí. Pues imagínate tú si no necesitaban especias antes, que no había nada. Es que para conservar era la sal, es que estamos hablando que... Por eso la sal, cuando dice, es mala suerte la sal, cuando se derrama, no, es que era mala suerte porque te quedabas sin ella. Ay, el tema de por qué salario viene de sal, porque se pagaba en sal, antes era más importante, lo mismo que las especies en el siglo XVI, la sal, estamos hablando de la antigüedad, porque servía para conservar, vamos a ver, que el salario viene de ahí, de sal. Y las especies en aquella época, la ruta de las especies, la ruta de la seda, venía todo por la ruta de la seda cuando Constantinopla era cristiana, vamos a verlo. Pero como ya cayó en manos turcas, pues había que buscar. Entonces, otra Marco vía. Polo, que hizo la ruta de la seda, buscando todo aquello había que buscar, o lo que hicieron los portugueses y los españoles, demostrando la redondez del mundo. Que hay una barbaridad que después, por ejemplo, ciertos marineros de los 19, entre ellos Elcano, se embarcaron 3 años después con otra expedición, Carlos V, la expedición de Loaiza, García Jofre de Loaiza. Esta vez partió de La Coruña. Partieron 8 barcos. Fijaros cómo era el mar y esos cascarones de madera, que partieron 8 barcos, ¿vale? Con una expedición con soldados, con provisiones, con caballos, dispuestas ya a establecerse en las Molucas, a poner allí ciudades, dispuestos a todo, ¿no? Se supone que se embarca Elcano, se supone que sabe ya el estrecho, que ha pasado por allí, y vámonos. Bueno, pues se equivocan varias veces en el tren estrecho, y de las 8 embarcaciones llega una. Y de milagro. Y de milagro. Y ya inservible. Inservible. En esa expedición muere Elcano, en medio del Pacífico. Muere Elcano y su cadáver es echado al mar. Es que ya lo dijimos la semana pasada, ¿eh? El estrecho de Magallanes se cavó para cruzarlo, todavía con las embarcaciones que hay ahora modernas se le teme. Sí. Además, hay un dato, es una historia curiosa, Isabel, una historia curiosa con respecto a esa segunda. Estamos hablando y estamos leyendo. He traído una curiosa de otro náufrago que ahora la leo. Pero os voy a contar esta anécdota porque cuando va a la exposición de Loaiza, que está ese barco que queda nada más,
donde... Que quedan 4 tablones. Sí, que queda y está maltrecho, están famélicos, no tienen fuerzas ni vamos, para izar las velas, van... Entonces, a lo lejos ven una isla, creo que se llama la Isla de los Ladrones, creo que es la actual Guam. Y entonces hay una isla, venga, pero de buenas a primeras empiezan a llegarles, como muchas veces han visto la película, canoas llenas de indígenas que le van a abordar, no tienen ni fuerzas para levantarse y enfrentarse a ellos. De buenas a primeras, cuando han subido unos pocos a cubierta, uno de ellos le dice: hola, soy español. ¿Pero tú qué? ¿Tú qué haces aquí? Dice: no, es que la expedición de Magallanes deserté y ya me quedé aquí. Entonces se quedaron todos y se ofreció a guía. Sí. Si lo perdonaban por la deserción, se ofrecía a ser guía. Pero fíjate tú, ¿pero qué haces aquí? Dios mío. A ver, yo de verdad, cuando se piensa uno en ese Atlántico embravecido, con días de viento, de lluvia, con mala comida, con mal aseo, con mal de todo, y te vas acercando al Cabo de Buena Esperanza por ahí abajo, que dicen que eso es tremendo, Tremendo. porque ahí se cruzan las corrientes del Índico y el Atlántico. Y yo te voy a decir una cosa, eso... Por eso la odisea de dar la vuelta al mundo, de pasar por allí, es verdad que bajó más a las latitudes y porque aquellas rutas eran rutas portuguesas y el Cano no quería encontrarse con los portugueses, entonces bajó la latitud. Y el rumbo lo cambió, ¿no? Bajó más abajo en el planeta. Pero y el Pacífico, que lo bautizaron como Pacífico porque era una balsa de aceite y de Pacífico no tiene nada. Lo bautizó Magallanes, digo bien, pero después la siguiente expedición dices tú: Dios mío. ¿Dónde está la balsa? ¿Dónde está la balsa? ¿Tú sabes que al Pacífico lo llegaron a bautizar el lago español porque únicamente había españoles en el Pacífico? No, porque el galeón de Manila, Urdaneta, que iba en el viaje de Loaiza, que lo he dicho, y él descubrió el tornaviaje porque eran imposibles. Tú llegabas a Filipinas, pero no había manera, porque tenías que encontrar una corriente que te trajera a Acapulco. Y hasta que un Urdaneta, Fray Andrés de Urdaneta, lo descubrió. Bueno, pues lo denominaron el lago español, porque era de dominio español. Entonces, fijaros dónde llega esa huella hispana, y lo pone el nombre Magallanes. Y hablando a lo mejor de navegantes, y hablando siempre, vamos a empezar en estas historias por el principio. Hoy os traigo una pequeña historia de los héroes del cuarto viaje de Colón, ¿vale? Ya sabemos que Colón les vendió a los Reyes Católicos la moto, la empresa de llegar a Zipango, que le llamaban, que era... Por eso se le ha llamado las Indias. Él quería llegar a la parte de la India o la parte de las Molucas, Filipinas, todo eso, que era la ruta de las especias, navegando hacia el oeste. Colón no tiene constancia de que es un nuevo continente hasta prácticamente el tercero o el cuarto viaje. Una anécdota, para que veamos ese mestizaje, para que veamos que las mujeres estuvieron presentes en el tercer viaje de Colón, hizo 4. Ya el tercero y el cuarto ya no estaba auspiciado por la corona, porque la corona había abierto ya la mano a las empresas privadas, ¿vale? En el tercer viaje de Colón ya iban mujeres, ¿vale? Buscando ese mestizaje y el mezclarse y el fundar ciudades. Bueno, pues hay una historia que me llamó la atención en el cuarto viaje, ¿no? Y lo voy a leer porque la he traído, porque dice: el cuarto viaje de Colón no tuvo apenas trascendencia, ya no tenía el privilegio real y ya no gozaba de la exclusividad en la exploración del Nuevo Mundo porque, como hemos dicho, habían abierto la mano a las empresas privadas. Tan solo Cristóbal Colón pudo conseguir la financiación para este último proyecto como un favor postrero por todo lo conseguido. Se le hicieron un favor. Él quería, digamos, corroborar que, vamos a ver, que aquello era un continente e intentar buscar ese paso hacia el Océano Pacífico. Y a pesar de todo,
a pesar de los intentos de conocerse la zona, también fue un verdadero desastre. Allí se perdían las embarcaciones a cada instante. Pero hay que destacar este cuarto viaje por una hazaña de una serie de héroes. El 9 de mayo de 1502 salía de Cádiz con 4 barcos y 159 hombres, y su misión era encontrar el paso hacia las Islas de las Especies. Siempre era aquello, ¿no? Colón tenía prohibido por orden real desembarcar en la isla de la Española. Fíjate tú cómo terminó Colón. Y así se lo hizo saber Nicolás d'Obando, gobernador de la isla. Así que se dirigió a Jamaica. Lo único reseñable del viaje es que descubrió las actuales Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, recorriendo gran parte de la costa de Centroamérica. Con los barcos comidos por la broma, que es un molusco que ataca a la madera, y había que combatirlo, había que tener tratados en puerto, y completamente podrido, no podía contar con ningún calafate para repararlos, así que el viaje estaba abocado al fracaso. Así, en aquella travesía por la costa de Panamá, buscando el paso anhelado, perdió 2 de los barcos y se dispuso a poner rumbo a la Española, buscando salvar lo que quedaba de la expedición. Pero la mala fortuna lo golpeó y en junio de 1503 encalló con sus hombres y con los 2 barcos restantes en Jamaica, una isla aún sin colonizar. No había posibilidad ninguna de salvación, pues no había asentamiento en aquel lugar ni posibilidad de esperar un barco para volver. Y allí, en medio de lo desconocido, rodeados de tribus indígenas y donde los supervivientes montaron un campamento con los cascos de las naves, surgió la heroicidad. Diego Méndez y Bartolomé Fiesco, 2 hombres de confianza, fueron desde Jamaica a la Española en canoa, a golpe de remo, en medio del Mar Caribe. Colón entregó a Diego Méndez una carta dirigida a los Reyes Católicos, conocida como Letera Rarísima, conservada en la Biblioteca Universitaria de Salamanca. Con las condiciones óptimas y junto a algún que otro remero indígena, hicieron acopio de provisiones y al cuarto día de partir llegaron a la Española. Una vez que hubieron descansado, se lo hicieron saber a Nicolás d'Obando, pero el tiempo se prolongó sin que éste moviese un dedo para salvar a los náufragos. Finalmente, después de más de 6 meses desde que partieron en la canoa, el gobernador envió un barco que fondeó a distancia, haciendo llegar a los supervivientes un cerdo asado y vino. Las disensiones y disputas en Jamaica eran máximas entre los partidarios de Colón y los partidarios de los hermanos Porras. Al principio los indios eran amistosos y les llevaban comida, pero después dejaron de hacerlo por los malos modos. Colón tuvo que echar mano de sus dotes astronómicas para amedrentar a los pobladores y así conseguir provisiones. Motines, batallas y peleas que tensaron aún más la situación, mermando el poco prestigio del almirante. Una aclaración, se dice que Colón tenía esas dotes, sabía leer el cielo y a lo mejor predecir una luna llena, un viento. Entonces supo templar un poco los nervios de los indígenas porque el tema de, este es brujo, ¿vale? Claro. El 29 de junio de 1504, finalmente y por mediación de Diego Méndez, el héroe que viajó de Jamaica a la Española en 4 días, llegó una carabela para recoger a los 110 miembros de la tripulación que aún quedaban con vida. Tardaron 45 días en llegar a la Española, por motivo de los temporales. No olvidemos que Diego tardó 4 en canoa. Fíjate. Al fin, el 7 de noviembre... Es que eran gente dura, valiente. Sí. Al fin, el 7 de noviembre de 1504, llegaba a Sanlúcar de Barrameda Colón y su hijo Hernando, después de haber pagado sus pasajes desde la Española. Muchos hombres decidieron no regresar de aquel cuarto viaje, un viaje que si no hubiese sido por aquellos audaces remeros, hubiese pintado de otro color. Se ofrecieron por el Mar Caribe en canoa, remando a una distancia considerable para llegar a la Española y pedir socorro para Colón porque por allí no pasaba ni un barco. Entonces, es curioso cuando descubrí esta historia, en las peores, mejores condiciones, como se pueden decir, hay gente, tú conoces a Cristóbal Colón, pero tú no conoces a Diego Méndez y Bartolomé Fiesco. Entonces son personajes que fueron fundamentales para que Colón llegara otra vez a España. Uh-huh. Pues reconocer a esas personas es lo que nos trae aquí en este espacio
donde vamos tras la huella de esa hispanidad, simplemente para descubrir que Hispanoamérica y España son hermanas. La madre patria es la madre patria. Sí. Y así lo reconocen muchísimos hispanoamericanos. Y de hecho, están aquí en España y ellos vienen a su madre patria. Creo que mira, has dicho madre patria y precisamente hemos estado hablando fuera de micro de Marcelo Gullo. Sí, y Marcelo Gullo tiene un libro que se llama Madre Patria. Sí. Además que lo dice, Y ya te digo, si me permite, vamos a terminar con la misma frase que dijo Marcelo Gullo ayer en una entrevista, que es la que yo te he comentado que escuché de él. Él dijo que el futuro de España está en Hispanoamérica. Y dio y dijo por qué decía aquello. Lo decía porque España se envejece, necesita inmigrantes. Y como necesita inmigrantes, tiene que echar mano a sus hijos de Hispanoamérica. Pero lo más lógico del mundo es que tenemos los mismos cimientos, las mismas raíces. El catolicismo allí tiene su máxima expresión. Son practicantes, fíjate tú la Virgen de Guadalupe, que tiene esa rosa de oro, lo que mueve esa Virgen de Guadalupe, me refiero, la misma lengua, costumbres, hay Semana Santa, y que tienen raíces católicas, por eso raíces decía cristianas. Y ya digo que es de Argentina, y dijo que España, el futuro de España, era Hispanoamérica. Echar mano a sus hijos de Hispanoamérica, porque efectivamente no nos damos cuenta. España, y no digo España, España y Europa con ella se envejece. Sí. Y además, se invierte la pirámide totalmente. Como no pongamos pie en pared, ya veremos, porque es que nosotros tenemos, Europa tiene unas raíces romanas y cristianas desde hace 2000 años. Y como nos embobemos, nos comen la tostada. Pues sí, pero desde luego ya te digo, es que, y esto no cabe en lo que hemos estado hablando, pero también es curioso que no se pongan los pilas los países para ayudar a las familias para que tengan hijos. Efectivamente. Lo están poniendo mucho más difícil, porque si antes tenías con un sueldo para salir adelante y porque se queda alguien en casa para estar con los hijos, pues ahora hay que trabajar los y no llegan a donde vamos. No llegamos, entonces ¿qué pasa? Porque nos lo ponen más difícil. Pues chicos, también tienen que necesitar ayuda, pues si se necesita ayuda, pues se necesita ayuda. Sí, y los países no se le pasa eso ni por la imaginación. Para esto no hay ayuda, hija. No. Para otras cosas más necesarias, entre comillas, sí, pero para eso no. Para que tengan la familia hijos, no. Uh-huh. Pero si es que, y no es para la familia, es que los hijos son el futuro de un país. El futuro de un país, porque que se nos quite de la cabeza que los hijos no son de nosotros. Los hijos los traemos al mundo para la vida. El futuro. Y ese es el futuro. Es el futuro a la vista. En fin, bueno, eso sería otro debate. Eso es otro debate. Hemos venido a hablar de la huella hispana y hemos dejado ahí con la última frase de Marcelo Gullo, que la verdad que es un hombre al que admiro, con olvidar argentino. Sí. Así hay muchos historiadores que hablan de esa madre patria, muchos mexicanos, colombianos. Entonces hay que aprender de ello, que lo están hablando, y no tanto dejarnos de tantas tonterías de esa leyenda negra de que compramos. Pero en todo puede haber algún nubarrón, claro que lo puede haber, pero en todo lo hay, pero no todo. No. Hay que sacar lo bueno. Sí. De entre todo hay que sacar lo bueno. Y ya está. José Carlos,
Disfruta. Va a la Tarazana yo quiero ir también. Sí, yo voy a ir y animo a los oyentes a que vayan y nada, pues nos vemos la semana que viene. Tengo ganas de verla. Sí, yo también. Mira, es curioso porque fíjate tú, cuando veo las atarazanas, en el puerto de Santa María hay unas casonas junto frente al Guadalete. Sí. Y esas casonas que se han utilizado últimamente para restaurantes o bares, tienen la misma forma de las atarazanas, los mismos arcos, las mismas galerías, igual. Sí. ¿Sabes? Es curioso. Sí, en aquella época. Fíjate. Y era también eso, donde o donde la hacían o donde la arreglaban las galeras cuando venía y estaba frente a lo que es el Guadalete, sí. Pues yo iré, si no el sábado o el domingo, iré a verlo y a disfrutarlo. Y invito a los oyentes que vayan y la semana que viene pues nos emplazamos aquí a seguir buscando y divulgando esa huella hispana por el mundo, que es muchísima. Así que a disfrutar. Venga, muchísimas gracias. Adiós. A ti, Isabel, adiós.